Buenas noches. Hoy voy a hablar sobre la protección en los alojamientos temporales, pero antes de ello me parece súper interesante mencionar algo que hablaba la guía de gestión para los alojamientos, en donde mencionaba que es muy importante hacer entender a las personas lo que significa en realidad alojamiento temporal, saber que como su palabra lo dice, es temporal, tiene una fecha límite, no va a ser eterno. Entonces muchos de los que acuden aquí, daba el ejemplo, tienden a depender de la asistencia de los diferentes actores y pues creen que obviamente sí se va a satisfacer todas sus necesidades y se va a garantizar la protección de todos ellos, pero la idea es que también mientras ellos están en este lugar, mientras dure su estadía, se va a trabajar en un proceso, en un tratamiento que conlleva ciertas fases y que conlleva un proceso integral donde se involucran cada una de sus áreas. Entonces, la idea principal, como lo mencionaba el manual, es devolverle a la persona la responsabilidad que como ser humano tiene, garantizar sus derechos, darle a conocer cuáles son sus derechos y que la persona pueda trabajar y gestionar sus emociones, pueda trabajar en devolver esa responsabilidad que había perdido por la situación, problema que se le presentó y que pueda también después gestionar todo esto no solo para sí mismo, para su familia y para la sociedad. Entonces la idea principal de esto pues no es que ellos salgan con una idea de depender o de volver a ese mismo lugar o de quedarse permanentemente, sino de poder potencializar sus recursos, devolverles esa responsabilidad y que ellos puedan generar un cambio. Ahora me parece muy importante el accionar que tienen los diferentes actores. Para mí los tres actores principales que son el Estado, las diferentes organizaciones internacionales y los mismos actores o los administradores de los alojamientos temporales. Nos habla algo que es primordial en este accionar, que es el garantizar la seguridad y la dignidad de la población damnificada. Basándose en un marco de respeto primeramente, me parece súper importante que integren el enfoque humanitario, el enfoque de derechos y aún el enfoque de los mismos derechos que tienen los refugiados. Como lo hablaba anteriormente, muchos de ellos desconocen cuáles son sus derechos y por ende no los aplican ni tampoco los demuestran ante las demás personas porque no lo saben, desconocen. Entonces primero hay que partir por enseñarles y por hacerles entender cuál es su función dentro de la sociedad, cuál es el rol que cumple como persona. Ahora, dentro de las herramientas que también nos ofrecen y nos brindan ciertas organizaciones internacionales, menciona algunos objetivos principales que en realidad tienen en común estos actores y me llamó mucho la atención, por eso los quisiera mencionar. Objetivos como primero prevenir el daño, garantizar que todas las personas afectadas tengan un libre acceso a los bienes y servicios y las oportunidades pertinentes, garantizar también que las personas afectadas puedan reclamar sus derechos. Pero ¿cómo reclaman sus derechos si no los conocen? Ahí está lo fundamental, empezando por restablecer y restaurar esa base, mencionando el enfoque de derechos para que ellos puedan conocer cuáles son sus derechos. Evitar o combatir también la discriminación, que es otro de los objetivos principales. Ahora, los actores a nivel de administración de los alojamientos temporales también tienen una gran responsabilidad, la cual es brindar seguridad y también mantener el orden público y el carácter civil. Dentro de esto, como les hablaba, es un proceso que se va a vivir en este estadía. Y ese proceso también conlleva no solo un actuar o una atención de socorro, como lo habla aquí, sino es una atención integral, que sería antes, durante y después. Por eso se habla de una atención de planeación, implementación, monitoreo y ejecución de la protección. También es importante mencionar tres características que se pueden llevar dentro de este proceso, como son la de garantizar la seguridad física. Sabemos que se han desatado ciertas problemáticas sociales dentro de esto, como son una de ellas es la violencia de género y bueno, todo tipo de violencia que se pueda dar dentro de la familia. Entonces es importante garantizar esa seguridad física.
También garantizar a la persona que se encuentra en alojamiento el libre acceso a la justicia y a la protección legal. Por ejemplo, acceso a los documentos legales, a los derechos relacionados con sus terrenos, la propiedad y la justicia por la vulneración de sus derechos. También se garantiza la asistencia humanitaria. Tienen el libre acceso a bienes de asistencia humanitaria, a servicios humanitarios como la salud, educación y a una población sin discriminación. Eso es muy importante mencionar dentro de esto, que se da en realidad en el accionar de los actores principales. Ahora existe un modelo de protección integral para los alojamientos temporales. Como lo mencionaba antes, es muy importante que todas las instituciones estén involucradas y tengan un solo fin, que se trabaje en unidad y que mantengan esas tres funciones principales como son la de administración, coordinación y gestión. Y asimismo que se lleven las actividades interdependientes y simultáneas que tengan un objetivo principal de contribuir y garantizar entornos de protección a las personas a las personas que se encuentran en el alojamiento temporal. ¿Cuál es ese modelo de protección? Este modelo de protección basado en estas funciones tiene primero que ver mucho con la prevención de riesgos de protección y de vulneración de derechos. Es muy importante hablar sobre la prevención para luego poder pasar a una etapa de atención. Entonces, cuando hablamos de la etapa de atención, en esta esfera es la de la acción más inmediata. Entonces, ¿por qué? Porque se tiene mayor cercanía con la víctima y al patrón de abuso al cual son sometidas. Entonces, todas las acciones que se brinden en esta etapa de atención buscan detener la vulneración de los derechos y de aliviar los peores efectos que se pueden dar cuando ya se ha presentado esta vulneración. ¿A través de qué? Activación de las rutas de atención, de las rutas y los protocolos de atención. También es importante luego de esto pasar a una esfera de restitución. Cuando hablamos de restitución es poder brindar un tratamiento adecuado para cuando ya ha existido la vulneración de derechos y también se brinda un apoyo continuo a las personas. Es importante el trabajo multidisciplinario primero y la derivación para el acompañamiento correcto, que puede ser psicosocial, que contribuya a una recuperación integral. Entonces aquí un trabajo multidisciplinario puede ser la presencia de un abogado para que nos ayude bastante en el enfoque, en la parte legal, en el enfoque de derechos, también en la parte y el acompañamiento de un trabajador o trabajadora social, y también la parte del psicólogo o psicóloga que haga ese acompañamiento psicosocial. La construcción del entorno, que sería la última de las esferas. Entonces, la idea de esta esfera es mover a la sociedad en su conjunto a las normas de protección para que exista una prevención evitando actuales o futuras situaciones de vulneración de derechos. Entonces, todo esto siempre va a ser basado en el respeto de los derechos y el estado de los derechos. Entonces, si es que hablamos que existe una correcta planificación, implementación y la apertura del alojamiento hasta el cierre del mismo, entonces si se trabaja en conjunto con todos estos actores que he mencionado dentro de un marco legal, de un marco de respeto, de protección de derechos, entonces se está hablando de que va a haber un resultado positivo, de que la asistencia va a cumplir con su objetivo principal, que es de garantizar un entorno de protección, de garantizar aún a la persona que ella se sienta protegida, que se sienta segura en este espacio. Entonces también, por último, hablamos de algo muy importante que se llama el código de conducta. Hablamos de un código de conducta. Entonces, ¿de qué se trata este código de conducta? Es muy importante porque este evalúa el comportamiento del personal humanitario en relación con las personas que se van a beneficiar de ello. Han habido casos en que se ha visto explotación por parte del mismo personal. Entonces, es muy importante que se trabaje en cada una de las fases del ciclo que se vive
en este espacio del alojamiento temporal, es muy importante también que se evalúe cómo se está comportando cada una de las personas, desde la asistencia del Estado, de ciertas instituciones gubernamentales, de ciertas instituciones internacionales, así como también los mismos actores de los centros de alojamiento. Y es importante también recordar dentro de todo esto que pues un trabajo efectivo, un trabajo en conjunto, ¿sí? de una manera que se base en el marco de los principios y del respeto, siempre dará buen resultado y se logrará obtener el objetivo principal, que es devolverle esa responsabilidad a la persona y que pueda ella sentirse segura, no solo protegida en ese momento mientras está en el alojamiento, sino también después. Ahora también, pues bueno, quisiera mencionar algo rápidamente que me vino a la mente cuando estuve repasando todo esto y estudiando esta parte, y me vino a la mente un ejemplo, un caso que yo había presenciado pues cuando trabajé en una institución, también en una ONG, Fundación Espacios, que es una fundación que protege la vida de las víctimas de mujeres que son víctimas de violencia de género. Entonces, en uno de estos casos hubo la presencia de una señora que pues ella vivió una problema en su familia, pues ella presenció un incendio, se dio un incendio forestal y pues ella presenció esto, ella y su familia y sus hijos. Lamentablemente pues su hogar fue el único afectado del sector y ella perdió bienes materiales, pues en su salud pues estuvo bien porque el ECU 911 llegó a tiempo. En realidad trabajó en esta parte de la exploración física y brindó los correctos auxilios que se necesitaban, brindó el correcto socorro y primeros auxilios que se necesitaban en ese momento a ella y a sus hijos. Su esposo no se encontraba en ese momento porque trabajaba fuera de la ciudad. Bueno, pues por todo el contexto en el cual se dio, en la parte legal se dio la orden de que ellos acudieran a un alojamiento temporal hasta que pueda restituirse toda esta parte de la pérdida que habían tenido. El hecho es de que pues cuando la persona, mientras estuvo en este alojamiento, dio a conocer una problemática también que se había desatado en su familia, como era la violencia hacia sus hijos y la violencia hacia ella, tanto violencia psicológica como violencia física. Ella tenía mucho temor a denunciar, sin embargo, el proceso que vivió ahí pues dentro le ayudó a que tomara la decisión de que se realizara una denuncia. Cuando ella salió de este alojamiento, ella tenía mucho miedo de regresar a su casa porque mencionaba que los familiares de esta persona o su ex esposo iba a llegar a maltratarla o iba a llegar a vulnerar a sus hijos también y a su familia. Entonces, ¿cómo fue la actuación aquí del equipo multidisciplinario? La parte legal pues ayudó muchísimo porque a través de ellos se brindó la boleta de auxilio, la cual ayudaba a que el vulnerador no vuelva al hogar y pues no se acerque a ella ni a sus hijos. También en la parte de asistencia de la trabajadora social, pues ella hacía las visitas domiciliarias 2 veces por semana y también llevaba un control de ello durante un tiempo determinado. Fue 6 meses que se realizó y se llevó a cabo esta asistencia. Y también en la parte psicológica se llevó un programa que lo lleva la Fiscalía, que es la atención del programa de víctimas y testigos, que se lo dio mientras estaba en el alojamiento, y después cuando salió se hizo un seguimiento a través de un proceso terapéutico en el cual también era de manera tanto presencial, donde la psicóloga acudía al hogar y tenía un espacio para poder trabajar con ella y con la familia. Todo esto se hizo en el lapso de 6 meses y luego de ello hasta el día de hoy se visita a esa familia cada año para hacer una evaluación completa de ella y de su familia. Entonces, como podemos ver, hubo una problemática que ellos llamaban una doble problemática, porque a pesar de esta situación
esta catástrofe que vivieron con la pérdida de su hogar, de su casa física, también se desataron otro tipo de problemáticas como la violencia intrafamiliar, la pobreza, y pues se logró poder trabajar en equipo, tanto con la institución, la ONG y con el equipo multidisciplinario, y se logró hacer un seguimiento que no solo involucró en ese momento, sino también después. Entonces la restitución y el acompañamiento después de que ha sucedido el problema es muy importante porque también estamos hablando de que se brinda una seguridad a la persona y a la familia, y de que no se suelta o no se deja ahí sin resolver el problema, que es lo que temen muchas de las personas que acuden también a estos lugares. Entonces, bueno, para concluir, haciendo una inferencia en todo esto, creo que es muy importante, como hemos estado hablando en estos días, las personas que van a intervenir, las personas que intervienen en el proceso de restauración de quienes se encuentran en los alojamientos temporales, la importancia del trabajo en equipo, la importancia del código de conducta que se debe llevar para todas las personas que brindan esta asistencia. Entonces, poniendo en práctica estos puntos, creo que se puede lograr una correcta asistencia en lo que tiene que ver con los alojamientos temporales. Muchas gracias.